hablar del tratamiento quirúrgico del carcinoma del tracto digestivo superior y lo voy a hacer en varias fases. Tengo mucho que decir, ojalá el tiempo me alcance. Ah, en nuestra junta, Javier me dijo el otro día una cosa que me dejó, no sé si para darle las gracias o para recordarle de alguna otra forma, me dice que esto es una junta de un servicio de cirugía apoyado por los otros y no al revés. No, esto es una junta multidisciplinaria, pero tiene razón. Entonces, quiero hacer un recuento de en qué andamos, en qué hacemos y para dónde vamos realmente. El carcinoma escamocelular del tracto digestivo superior, eh, voy a hablar en las primeras épocas de mi carrera, en las primeras épocas del carcinoma, el carcinoma escamocelular tiene sus primeros tratamientos del 1850 para adelante con Billroth y con otros, con sus técnicas y múltiples otras circunstancias del momento. El tratamiento básico de este carcinoma escamocelular de cualquier parte del tracto digestivo superior se basaba en la cirugía y la radioterapia. La cirugía tenía resecciones amplias que incluían mandibulotomías, mandibulectomías, faringe, cirugías tipo comando. La cirugía tipo comando la diseñó el doctor Hayes Martin, cirujano de los años 40, que se considera el padre de nuestra especialidad de la cirugía de cabeza y cuello, que no significa combined oral and mandibular en nada de esas cosas. Se hizo una nota que el salvamento de los pacientes en aquella época requería resección de la mandíbula y todos los pacientes con tumores a menos de 1 centímetro de la mandíbula se quitaba la mandíbula. Y eran comando en honor a los comandos aliados de la Segunda Guerra Mundial que había acabado de pasar. Estas cirugías eran deformantes y con las técnicas quirúrgicas realmente lo que teníamos era pacientes con una sobrevida mediana y una gran cantidad de deformidades que los obligaban a guardar en su casa sin poder comer, en tubos de diferentes naturalezas. Entonces, vienen alrededor de los 90 los protocolos de Sparing Organ Protocols. Entonces arrancamos nuestros protocolos. En el Instituto de Cancerología conseguimos una donación, hicimos los 30 primeros casos con cisplatino y radioterapia, y vamos a volcar todos los organ sparing protocols. Entonces empezamos a hacer cisplatino, en esa época era inducción, con 5-fluoracilo y después cirugía. Y se lo dimos a todos los escamocelulares. Empezamos rapidito a entender que en la lengua, piso de boca, esos pacientes no tenía ninguna utilidad hacer ningún tipo de estas inducciones de ninguna naturaleza. Empezamos a entender que los Ns funcionan menos que los Ts. O sea, la quimioterapia de inducción ideal para nuestra época, nuestros primeros protocolos eran pacientes de Bogotá, porque estos pacientes que tenían esos tumores gigantes dábamos 1 o 2 ciclos del cisplatino y si el tumor reducía no volvíamos a ver al paciente nunca. Costoso, importado. Después y empezamos a elegir los pacientes que de verdad necesitábamos hacer. Y vienen las consecuencias de estos primeros protocolos de quimiorradioterapia, radioterapias en cobalto. La IMRT vino años después. La cobalto era lenta, era imprecisa, era una radioterapia que destruía la piel y su límite era la piel. Tanto así que recuerdo que en el Instituto de Cancerología todos los cirujanos teníamos que hacer turnos de curaciones de todas las necesidades de la radioterapia. Los cirujanos, a los radioterapeutas no los ponían a hacer esos turnos para entender qué era lo que ellos producían allá abajo. Entendimos que tenía una gran toxicidad faríngea y en esa época la dependencia de la gastrostomía a más de 2 años era, como en este trabajo, más del 35% de los pacientes. Es más, arrancábamos el tratamiento con gastrostomía. ¿Qué hubo? No le han hecho la gastrostomía, no ha podido empezar la quimioradio, etcétera, etcétera. No tuvo utilidad en la lengua ni en el piso de boca. Entendimos que no tenía utilidad ni en el cartílago ni en el hueso. Los pacientes que tenían estos tumores avanzados tendrían que ir a nuestros tratamientos de cirugía. Y después empezamos a pensar, o yo empecé a pensar, ¿cuál es la utilidad de salvar una cantidad de órganos que no tienen necesidad de salvamento? ¿A quién le interesa salvar una amígdala? Una cosa que es fácil de operar o de resolucionar. El único órgano que uno necesita salvar es la laringe. Con todo el esfuerzo de laringectomías parciales, láseres, quimorradio, ese es el único órgano que por excelencia necesita salvamento. Ya nadie habla de salvamentos de nada porque eso perdió toda su utilidad.
y aparece el único que voy a mencionar de lo que no es HPV, el gran trabajo de veteranos, donde, que si peleamos con este trabajo, empezamos a entender que la quimorradio ya solo servía para ciertos pacientes de estadios de laringe hasta que no tuvieran compromiso del cartílago. Cuando ya tienen compromiso del cartílago, volvíamos a lo tradicional. Entonces ya quimorradio, ni inducción, ni protocolos de salvamento eran inútiles. Si la laringe, voy a poner un ejemplo, estaba tan destruida con su cartílago y todo, y nosotros salvamos, ¿qué salvamos? Salvamos un órgano destruido, fibroso, que terminaba con el paciente también en traqueostomías, gastrostomías y otra serie de cosas. Entonces empezamos a aprender una cantidad de cosas de este quimorradio. Pasan los años y empezamos a ver, de pronto, como dice Paula o no, que empezamos a entender que había una generación más joven de pacientes con una presentación diferente antes de que se describiera el HPV, y lo empezamos a ver, tumores endofíticos de otra naturaleza, más ganglios. Empezamos a enseñar en las aulas que, ojo con los quistes branquiales, que la mayoría van a terminar siendo tumores, y empezamos a ver un cambio en lo que estaba pasando en nuestra manejo de los carcinomas escamocelulares. Y empezamos a entender que se dividían en dos grupos grandes: los pacientes mayores, fumadores, eh, más alcohol, más edad, de otras, eh, ¿cómo se llaman? Regiones eh, eh, del mundo, como por ejemplo estos pacientes, los asiáticos, los hindúes, que tienen cancerización y múltiples. Estos eran diferentes. Entonces eran jóvenes, tumores agresivos, que requerían otro tipo de tratamiento. Y empezamos a entender, después de 20 o 30 años de oírlo en los medios de oncología, que existía el HPV y que el HPV podía producir cáncer por 1000 factores y que se podía medir de 1000. Y nosotros hoy consideramos que son dos enfermedades diferentes. No es el mismo tumor. Los mecanismos ya los mencionó Paula. Solo quiero decir que de todos estos tumores HPV, como lo dijo Paula, nos interesan los de base lengua, amígdalas y velo del paladar, que son los que tienen algún efecto directo sobre el tratamiento y sobre todos los protocolos que estamos haciendo. Los otros subsitios no tienen el mismo comportamiento. Sin embargo, esto lo dejo en remojo para después, porque déjeme dejarlo en remojo porque ahora hablo mucho. Y empezamos con nuestro mismo trabajo, el que mencionó Paula, a entender que estos pacientes tenían más jóvenes, pongámoslo en que eran de mejores condiciones socioeconómicas, más altos estratos. Ahora no se puede hablar de estratos porque nos caen encima. Tenían mejores sobrevidas, tenían mejores respuestas, tenían menos progresión de la enfermedad, y eso nos hacía entender que era de enfermedades diferentes. Efecto que se anula en los fumadores, que esto es muy importante para definir lo que voy a hablar al final: cómo se hace un desescalamiento, cómo se entiende un desescalamiento. Entonces ya sabemos que hay un grupo de pacientes que pueden tener HPV, 1000 formas de medirlo. Ahora, ¿quién lo tiene? Paula lo dijo, en nuestro estudio suramericano nosotros somos los de más HPV de toda Suramérica. Quiere decir que somos los más rumberos, supongo, porque todo nos dio y nos da, y vivimos más sabroso hoy en día. Eso es parte de vivir sabroso. Entonces, en la Organización Mundial de la Salud, en varios trabajos, es muy interesante, el 75% de los americanos han tenido contacto con el HPV, o sea, todo el mundo, ¿no es cierto? De estos, el 6% de los individuos tienen niveles detectables de HPV permanentes. Acuérdense, pues no tienen por qué acordarse. La teoría es que todo el mundo que ha tenido algún contacto sexual de cualquier naturaleza, que si oral, que si no sé qué, cualquiera, hace HPV. La mayoría aclaran sus títulos. 6% se quedan positivos, y esos son los que tienen posibilidad de tener cáncer. Es un altísimo porcentaje de la población. Hay muchos tipos virales de HPV, 15 con relaciones oncogénicas completamente confirmadas. Sin embargo, ¿esto qué quiere decir? Que algunos podrán ser inhibidos por las vacunas. El HPV 16 en el SEERS está disminuyendo en general. Los cánceres de alcohol y cigarrillo están disminuyendo, y este es el tumor predominante
cuya incidencia ha crecido más de 250 veces. Este es el que nos va a dominar hasta que miremos bien qué es lo que va a pasar. ¿Cómo se manejan estos tumores? Ahora sí vamos, siempre era una junta. Esto no tiene una guía, esto no tiene, tiene guías, perdón, no tiene una receta de cocina, ¿no es cierto? ¿Cuál es la definición de guía? Es lo que quedamos cuando no hay evidencias reales de todas las cosas. Eso tiene de político, de lindo, de poético, de García Márquez, eso es una guía. Entonces las guías no se pueden adaptar, la Junta adapta la guía caso por caso, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una Junta juiciosa, todavía tantos años, 30 años de Junta que hace la evaluación de los casos con todo el mundo. Muy bien, ahora vamos al tema. ¿Qué vamos a hacer con la cirugía? Entonces empezamos nuestro cuento con que a los cirujanos nos llamaban la fábrica de yo no sé qué y nadie quería mandar a los pacientes con unas supuestas deformidades. ¿En qué avanzamos nosotros? Reconstrucción, reconstrucción, reconstrucción. En las primeras ¿qué nos ha hecho mejorar la reconstrucción? Las imágenes. ¿Por qué no reconstruíamos antes? Teníamos que dejar algunos sitios donde pudiéramos observar porque no había ni PET ni resonancias para saber qué tumores se iban a reproducir. Era el paradigma del momento. Hoy hacemos las reconstrucciones inmediatas y es más, en el mundo entero hemos vuelto a la cirugía completamente. Volvimos a los cirujanos a que salvemos la patria. ¿Por qué? Porque las morbilidades de estos pacientes son muy altas. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante del TORS y de todas las otras cosas que ya están aprobadas de FDA. Ahora, volvamos a operarlos, miremos a ver si los podemos desescalar. Los principios quirúrgicos siguen siendo los mismos. Resección en bloque, en la proximidad de los nervios, hay que hacer congelación de los nervios. Los compromisos mandibulares tienen guías muy específicas y reconstrucción inmediata. Los márgenes, eso es un tema para mí el más importante de la cirugía, cómo obtener buenos márgenes. Si no hay márgenes, la cirugía no es que no sirva, pero no logró su objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a enfrentar a un paciente con cirugía de estas magnitudes tenemos que estar seguros o casi seguros que podemos resecar el tumor, con los márgenes como se puedan, bajar a patología, revisar, que no crean que es tan fácil. Voy a poner algunos ejemplos de qué hacemos hoy en reconstrucción. Como decía Paula, el efecto del HPV es solamente como en el anillo de Walder y base de la lengua y velo de paladar, pero este tipo de tumores, como el de esta lengua, son HPV positivos, fijos. Que si tenga algo que ver con el pronóstico o no, yo no lo sé, pues yo creo que sí. Yo creo que estos pacientes cambian y su pronóstico es más favorable que el del señor viejo que tiene cancerización del área, que es fumador, que tiene todas estas otras cosas. Entonces, estos son pacientes jóvenes, mujer 30 años, tiene este tumor endofítico de casi un año de evolución, en este caso específico porque pensaban que era el blanqueamiento que se hacía en los dientes que le hacía úlceras, son tumores dolorosos casi todos, inmensamente dolorosos, su infiltración perineural es rápida. 10 minutos para comenzar a hablar del tema. Entonces, aquí voy a mostrar lo que hacemos ahora acá en la institución. Esto es una hemiglosectomía amplia, vaciamiento de cuello. Todos están preclasificados en el PET y yo aún a pesar de que tengan el PET negativo, hago los cuellos. Y hago los cuellos porque encuentra uno cosas. El PET tiene, desafortunadamente todavía, le falta sensibilidad y llegaremos allá, es el futuro, hay que hablar de PET con hipoxia y otra cantidad de cosas que están en la literatura y en el camino. Hacemos nuestra reconstrucción con muchos tipos de colgados de microcirugía. Este caso antebrazo, usamos muslos, piernas, lo que le corresponde al paciente. Esta es la paciente tantos años después, sigue aún sin tumor, sigue sin recurrencia, deglutiendo normal. Otro caso más reciente, más de un año, con unas biopsias inequívocas de otra institución, cuando se revisaron esas biopsias positivas, se hizo la hemiglosectomía. Esto es una paciente 2, 3 añitos después. Entonces, este tipo de hemiglosectomías difieren mucho de las que se hacían anteriormente con estos colgados, porque son lenguas móviles, lenguas que pueden llevar la comida atrás en la boca, lenguas que pueden limpiar la cavidad oral. Quedaría todavía poder anastomosar el nervio para que tuvieran alguna sensación de que tienen comida en la boca. A veces se puede, a veces no, porque en los pacientes de este tipo de reconstrucción el tener alimento y no saber que lo tienen en la boca es complejo. Casos de muchas otras situaciones, no HP, pero relacionados a lo nuevo en cirugía. Esta paciente con este carcinoma en
en el paladar, cuya cirugía antigua dejaba una gran solución de continuidad con fístula, con la comida salía por la nariz. Hemos decidido hace unos años para acá, aquí vemos la recesión, bordes negativos, con un colgajo de antebrazo, tapamos y reemplazamos todo con tejido sano. Esta es la paciente tal vez hace un par de semanas que la volvimos a ver. Casos más complejos de lo mismo, esto es una muchacha joven con un mismo tumor, pero con compromiso del velo del paladar. El velo del paladar es infinitamente importante, mucho más sensible, delicado, tiene unos movimientos que ayudan a la deglución, a empujar el bolo de la comida, a sellar la orofaringe. Este es un reemplazo de este con otro colgajo de microcirugía. Cuando la situación se complica un poco más, este es un paciente con un carcinoma de piso de la boca que requirió una mandibulectomía marginal. Antiguamente hubiéramos hecho un acercamiento de todas las mucosas, dejando una lengua anclada al piso o dejándolo con dificultad para comer, para mover el bolo alimenticio. Con este colocamos un colgajo chino o de antebrazo para este tipo de tejido delicado. Este paciente continuó fumando, hizo como un alcoholismo y se terminó muriendo, no volvió, por ahí me enteré, un profesor de nuestra facultad. Mandíbula. Hay que los que tienen mi poca edad y mi recuerdo, todo lo que hicimos con esas benditas mandíbulas, ensayamos todo lo que había, hidroxiapatitas, alambres, placas. Hoy en día con las microplacas y con la reconstrucción, pues es un alivio que se pueden hacer microcirugía con todo, con el escápula, con el antebrazo, con el cúbito. Hoy usamos el peroné, que es un hueso muy sofisticado. No es que sea muy sofisticado, su colgajo es muy sofisticado porque su pedículo es corto. Esto es una paciente que tiene un tumor que atraviesa la mandíbula, true and true. Hacemos la planeación del hueso, estos tiempos semiantiguos. Hacemos la extirpación del peroné, se coloca en sitio, se le pone su caja. Esta paciente perfectamente, bastante bien rehabilitada con su prótesis quimorradio y actualmente sin tumor. No recuerdo si tiene 4 o 5 años, o 5 o 6 años, que con la pandemia esos tiempos se le perdieron uno en la cabeza. Casos más complejos de la mandíbula, que sí se necesita reconstruir en forma definitiva, la sínfisis. Si no se la sínfisis es muy compleja, si no se reconstruye la sínfisis, la cavidad oral se achica y deja de ser cavidad y deja de contener el alimento entre la boca, que sería lo peor que le puede uno pasar, tener que comer escondido en su casa o que tenga salivación permanente que no le permita estar. Esta paciente de pandemia nos llegaron unos casos horriblemente grandes de 2 años de crecimiento con toda su sínfisis comprometida. Entonces, ¿hoy qué hacemos realmente? Hoy prefabricamos la cirugía en el laboratorio. Se hace a base de escáneres y con el doctor Sastre, el reconstructor que trabaja conmigo, que me la envía casi 17 o 25,000 veces hasta que yo le haga los cuadres de la cirugía que él requiere. Esta cirugía se manda a un laboratorio, se hace una imagen impresa en 3D, donde se llevan todo lo que es mandíbula y todo precortado y prefabricado en el laboratorio, lo cual nos ahorra entre 5 y 6 horas de cirugía. Todo llega con los cortes exactos y las placas y prótesis ya llegan prefabricadas. Aquí vemos la cirugía, tratamos de no cortar el labio, la mediomandibular. Aquí hacemos la resección y se coloca, ven en la parte de abajo, ya el hueso con la placa que viene preformada desde el laboratorio. Esta es la paciente. Después tengo entendido que esta paciente ahora desarrolló un nuevo primario por allá en el esófago y no ha podido venir a control, un desastre. Otro caso como el mismo de la mandíbula, pero esta señora dijo, hombre, yo quiero que me pongan un colgado, que quisiera poder tener mis implantes posteriormente. Entonces vamos al laboratorio, mandamos las muestras, llegamos con todo preciso. Lo que ustedes ven abajo es que eso son horas de trabajo durante la cirugía, pero ahora se hacen prequirúrgicas. Aquí está la señora antes de ir a radioterapia, ya lista para radio, y posiblemente la ilusión es que le podamos poner implantes. No nos gusta, a mí no me gusta ponerlos antes de la radio ni nada, porque eso va a variar, hay personas que lo hacen. Tenemos un protocolo muy bien establecido para este tipo de cirugías. Entonces, ¿qué quiero ir mostrando? Sí se pueden operar, son cirugías largas, no es una fábrica de deformidades inaceptable. Eso es lo que ha ganado la cirugía. Esta es una paciente con un carcinoma de piso de boca y muestro algunas cosas de lo que hacemos de pura rutina, cómo ponemos cada catéter, la temperatura de las alas, eso está todo, eso sí es una guía.
Esta es una paciente con un tumor del piso de la boca que requirió una mandibulectomía marginal, resección de todo el piso de la boca. Y en estos casos complejos, que es tan importante tener los márgenes positivos, yo prefiero bajar a patología, a donde Paula, y que me expliquen bien, yo mostrar y entender que tengo buenos bordes, porque no sería o es un pecado, a veces pasa, porque uno tampoco es dueño de toda la verdad, que uno hace todo su esfuerzo, tiene unos bordes negativos, la patología definitiva los tiene positivos, pero se hizo el mayor esfuerzo. La paciente se hizo su reconstrucción con un colgajo de muslo, que estamos usando ahora bastante frecuente. Aquí viene la paciente. Y este es el resultado final. 3 años después, esta señora desarrolla un carcinoma de ovario, y ahí está, ahí llegó la situación. Las glosectomías. Los tumores de la lengua son quirúrgicos, desafortunadamente en todos sus casos. La glosectomía es una cirugía que se puede hacer. La glosectomía total, la última que hicimos, una de 1 hora y media, no es un gran misterio. El misterio es reconstruirla de la mejor forma posible. Si uno logra dejar base de la lengua, no tiene problemas. Este es un paciente de 83 años. Miren el tumor, ahí se ve en la resonancia, vaciamiento bilateral. Le hicimos su reconstrucción. Este paciente a los 2000 centigrados no volvió a la radioterapia. Estaba muy viejo para la quimio y no le volvió a dar tumor. Ahí lo sigo controlando y ahí sigue tranquilo, sin tumor. Y esto es lo que vemos hoy en día. Este es un paciente de 62, 3 años que tenía 2 años de parálisis de la lengua. Varios tenemos, varios, porque son tumores endofíticos. El diagnóstico no se les da fácil a las otras personas, no se les da fácil. Y cuando después de 2 años de estar en neurología, alguien se inventó que tenía una esclerosis múltiple localizada en la lengua. Es un diagnóstico de Dr. House, digo yo. Eso no existe. Cuando yo voy a examinar al paciente, toco la lengua y tenía un dolor espantoso. Muchas veces, y no era fácil identificar un tumor. Pido un PET, este es el PET original del tumor hace unos 2 o 3 años. P16 positivo, este señor recibe quimorradio. En la segunda PET, ahí está 2019-2021, el tumor se desaparece por completo. En el 2022, 2021-2022, el tumor vuelve a aparecer, se le ofrece la cirugía, el señor la rechaza y empezamos a hacer, con Javier usa todos los otros métodos, usamos el Vitax, el señor recibió Pembro, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, se le insiste en la cirugía y cuando ya el señor decide la cirugía, el último PET que muestra, compromiso de la mandíbula. Entonces, ya esto es una situación muy delicada, una cirugía de salvamento como las que hacíamos antiguamente, con toda la mandíbula, con todo el piso de la boca y además con la laringectomía supraglótica. Tengo varios de estos, pero esto es para mostrar en qué andamos ahorita. Estos son las recurrencias de nuestros mismos tumores y PET de control negativo, y este es el paciente actualmente. Se ve bien, pero está muy mal. Este pobre señor no puede deglutir, no tiene lengua, no tiene músculos, no tiene laringe supraglótica. Mis otros casos iguales entre año y medio para poder deglutir. Ahorita está con su sonda, pero está sin dolor y está sin tumor. Esperar a ver. En un segundo tiempo, y la ilusión es ponerle hueso, eso no va a pasar. Él tiene solo su placa y su tejido. Otros casos voy a mostrar más rápido porque quiero hablar un poquito más de este paciente. De los primeros casos, le pusimos su placa, le hicimos su glosectomía total con placa y peroné. Y este señor tiene... Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí se ve abajo, tiene implantes y dientes. Ese es el suma cum laude de la reconstrucción. Este paciente tiene 14 o 15 o 16 años de operado. Hace como unos 4 o 5 hizo un carcinoma de laringe, le hicimos una laringectomía endoscópica y sigue sin tumor. Para hablar en específico de la orofaringe, pues juguetes, ¿no es cierto? Todos tenemos juguetes, el láser, el TORS, este es el TORS acá de la fundación. Todos estos juguetes solo dice, sáqueme bien, sáqueme con márgenes. Si yo lo quiero hacer con el TORS y hacer un show, hágalo. Eso está FDA approved y el aparato está ahí, aquí todo el mundo quiere jugar. Un buen láser con un buen separador. Cuando yo aprendí lo del TORS, que tomé el curso, un juguete, lo que aprendí es que lo que más importa del TORS es el separador. El separador vale 100 y pico de millones. Llegué acá y me devolvieron con mis 100 y pico de millones de comprar el separador como para quién sabe qué siglo. Pero es el separador. El TORS es un juguete que dice, hombre, sáqueme completo. Eso es lo que dice. Todos los pacientes de estos tumores grandes realmente van a quimorradio y otras alternativas. Este señor
abandonó la quimorradio y volvió con esta cantidad de tumor. Le hicimos su cirugía, hacer velo del paladar es muy complicado, hay que hacerlo en sus 2 fases, quedó perfecto con su velo del paladar y volvió a abandonar el tumor, el tratamiento y bueno, ahí sí ya. Entonces, ¿en qué estamos ahorita? Los tratamientos complementarios, hay 2 expertos para manejar eso, la segunda línea, las primeras líneas, los taxanos, todos se discuten en la Junta. Es ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Hoy, ¿de qué estamos hablando? Desescalamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Unos pacientes jóvenes que tienen realmente buen pronóstico, realmente esto se les mide el buen pronóstico en la tasa libre de enfermedad de 2 años, pasan el 85% en casi todos los trabajos, con casi todo lo que le tiremos, con de todo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver si estos pacientes jóvenes que tienen una toxicidad tan alta podemos desescalar. ¿Qué quiere decir desescalar? Únicamente ver cómo evitamos toxicidad. 60% de los pacientes jóvenes van a tener disfasias tardías. Eso es muy alto. Se han mejorado las tasas de las disfasias con la mejoría en las técnicas de radioterapia. La adición del cisplatino definitivamente es un factor que aumenta la disfagia. Aumenta un poco la sobrevida, disminuye la recurrencia y aumenta la disfagia. Trabajo de MD Anderson, los invito a que se lo lean. Estos pacientes jóvenes eh, tienen posibilidad de tener segundos primarios, están jóvenes. No es la amígdala la que hace el tumor, es el paciente. Y es todo su tracto digestivo superior que tiene las condiciones para que le dé tumor. Entonces uno tiene que hacer un primer tratamiento pensando en que ese paciente, si sobrevive hasta un 30%, hacer un segundo. ¿Por qué no hacían segundos antes? ¿Por qué no sobrevivían el primero? Eso es como una lógica de 3 como sencillita. Y desescalonar pacientes seleccionados. Muchos estudios que me puse a interesarme en el tema ahí. Ahora, como son estudios, como es tan frecuente el tumor y son estudios a 2 años, a eso sale un reguero de estudios de los que quiera. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? Errores. Primer estudio, cuando se intentó reemplazar el cisplatino por el cetuximab por la toxicidad renal, se demostró rapidísimamente que el cetuximab tenía menor sobrevida y mayor recurrencia. Entonces, chao, primer error, no hacer unas sustituciones que uno no le sirven. Sabemos que la quimorradio como está funciona, queremos es quitarnos toxicidad. Entonces, segundo, quimioradio versus quimo sola versus radio sola, en casos seleccionados MD Anderson, menor periodo. Entonces, volver a la radio sola en HPV positivo de tumores pequeños tampoco sirvió. MD Anderson, centro grande. Y entre todos los protocolos encontré uno que me gustó, que se llama el AVOID. Interesante, interesante, porque este protocolo dice, hombre, yo lo opero, póngale TORS, ¿no es cierto? Póngale TORS, cuchillo, láser azul, lo que quiera, quítele el tumor, ¿no es cierto? Y si no tengo factores de mal pronóstico como márgenes, perineural o linfovascular o fumador, voy a darle la radioterapia sin el primario. O sea, saco el primario del lío, me quedo con mi cuello. Curioso, todo el mundo hace el cuello. Respuestas, 92 y 100% del protocolo, excelente para pensarlo, ¿no es cierto? Y eso sí le quita a uno bastante radioterapia y bastante disfagia. Otros protocolos que están en camino, radioterapia con Pembro, radioterapia con nivolumab y otros, habrá que verlos. Mucha discusión. Quiere decir traer el Pembro todavía a primera línea. Mucha discusión. Vamos a ver qué dicen más tarde. Y este protocolo me encantó. Este es el protocolo del Memorial. Entonces, es un fase 2, está bien, pero lo están haciendo. Entonces yo tengo casos avanzados. Entonces me meto con el TORS y se lo quito. Si mis márgenes están negativos y mis ganglios están negativos, 1 lo dejo quieto, 2 le doy radio y 3 le doy quimorradio. En eso están, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto en qué podríamos hacerlo nosotros? Si nosotros logramos, en nuestros casos pequeños, hacer toda la resección como nos la soñamos, quedarnos sin linfovascular, sin perineural y sin ganglios, es el único paciente que uno podría desescalar, porque no podemos hacerlo correr riesgos. Y esto tiene los otros brazos. Todos los que tengan margen de menos de 1 milímetro
ganglios, margen menos de 1 milímetro, periolinfo, necesitan quimorradio, no hay desescalamiento todavía. Si quieres le doy la radioterapia por aquí o con otra máquina, lo que sea, pero no hay desescalamiento todavía, es muy arriesgado. Entonces, ¿a quiénes vamos a seleccionar para desescalar? Se sabe que los pacientes fumadores tienen menor sobrevida, entonces no se podrán desescalar, teoría, ¿no es cierto? No se pueden desescalar, entonces solo no fumadores. Obviamente estos protocolos deben limitarse a la orofaringe, lo de desescalamiento. Los otros todavía sería muy aventurado o haríamos un protocolo de investigación. Y en los estudios de calidad de vida que siempre acompañan estos desescalamientos, nunca en mis 30 años de experiencia he encontrado un paciente que diga que no prefiere la sobrevida. Primero sobrevida, aguantando algo de toxicidad. Estos son pacientes jóvenes, padres, madres, familia, necesitan vivir con lo que caiga, entonces nunca sacrificar sobrevida. Y por último, yo sí pienso que el desescalamiento es razonable. En no fumadores, en enfermedad no avanzada, ¿qué vamos a disminuir? La quimo, la cirugía, la radio, tendríamos que discutirlo. Y obviamente que con los mejores entendimientos de las otras vías vamos a llegar. Y por último dejo este mensaje. Este es un paciente de la junta de la semana pasada que voy a ver hoy. Tiene 39 años, tiene única captación en la amígdala y un ganglio que le tomaron de biopsia ya no tiene captación en el cuello. Ese es el paciente teórico ideal para desescalar. Lo discutimos en junta y vamos a hacerle una amigdalectomía ampliada, un vaciamiento de cuello y probablemente no va a hacerle quimo, que es parecido al protocolo que les mostré del TORS, del Memorial, donde esos casos salen de quimio. Vuelvo a mencionar el estudio Interchange, del cual nosotros fuimos, y como conclusión, esto es lo que tenemos hoy en día. Incidencia de 250% más de este tipo de tumores. Es más, los tumores de fumadores y todo ya han bajado tanto. Yo no sé lo de la edad, si ha cambiado o no, pero este es el tumor que estamos enfrentando. Y agradezco a todos su atención. Espero haberles llamado la atención sobre la utilidad de la cirugía. Gracias.